Buenas noches, ¿cómo estáis? Que Dios os bendiga. Hola, Pili. Pues me alegra mucho porque veo muchísimas caras conocidas de tiempo atrás, empezando por Armando y Jessica, que nos conocimos hace muchos años ya en Bilbao, casi 10. Claudio, por supuesto, que estuvimos en Madrid. Ahí está Pili y Carmelo. ¿Quién más está por aquí? Tadeo, Richard. Aquel hermano Rubio, yo creo que también le conozco, pero no sé. Por aquí está también el amigo de Isidoro, no me acuerdo tu nombre. Alfonso, que tú me pediste el correo electrónico mío para contactar, quiero recordar esta tarde. Ahí está Jorge también, ahí hay gente conocida también, aquel morenito, yo también lo conozco de antes, no sé tu nombre, pero te conozco. Y hay muchas viejas glorias aquí de Remar, que me alegro de que perseveréis. No sé si lleváis desde entonces sin salir de Remar o habéis vuelto, lo importante es que estáis aquí y estáis en el Señor, y para mí eso es muy importante, ¿no? Toledo no había estado nunca en esta iglesia, aunque sí estuve visitando la ciudad hace, yo creo que unos 7 años o así. Regresaba de haber estado en Israel con Remar, fui con Norberto, ¿te acuerdas de Norberto, Claudio? Y vinimos también en una excursión, creo que era un domingo, con Shai Semer, y nos enseñaron esta ciudad tan preciosa. Y a mí me impactó que cuando yo subía por aquel lado de allá y vi Toledo, me pareció Jerusalén. Me pareció estar viendo una vista de Jerusalén. Después me explicaron que Toledo era la judería más importante de Europa y del mundo, y por eso probablemente los judíos que había aquí en España se enamoraron de esta ciudad, ¿verdad? Y era para ellos su segunda Jerusalén. Y para los judíos, no sé si lo sabéis, en todo el mundo, pues España es el país más importante después de Israel, el país más querido. Y yo creo que el Señor tiene grandes planes para España. Y es más, a mí hace muchos años el Señor me hablaba en revelación, yo creo que es una revelación fidedigna, pero claro, tú juzgas estas cosas con el Espíritu Santo, de que España va a ser el epicentro del último gran avivamiento mundial que viene a la tierra en estos tiempos finales. España es Finisterre. Finisterre está en España, en el cabo más occidental está en La Coruña, y viene de fin de la tierra. Tú sabes que hay un texto bíblico que dice que será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Y lo último de la tierra, en la mentalidad bíblica, pues es España, es Finisterre, es donde estaba Tarsis, donde las naves de oro venían y llevaban el oro refinado de Tarsis, que la Odisea necesita, la iglesia del tiempo del fin, que principalmente es el pentecostalismo, la Odisea, porque el pentecostalismo en general no ha entendido muy bien la profundidad de la Escritura y se han quedado un poquito como los corintios, atrofiados con eso de los dones. Pero hay que proseguir más adelante hacia la madurez y descubrir todo lo que el Señor tiene como revelación en los tiempos de la restauración de todas las cosas que son estos tiempos que a ti y a mí nos toca vivir. Yo creo que soy parte de la última generación de esta tierra, de este mundo, de este planeta, y supongo que entonces tú también, si eso es cierto, y el Señor me está hablando a mí ciertamente. Entonces yo últimamente te diré que el Señor me estaba hablando de la santificación y del nuevo orden mundial y de los planes tan avanzados que tiene el anticristo, los Illuminati, los sionistas y todo esto, ¿verdad? No sé si has oído que en Jerusalén este año han estado haciendo campaña los autobuses con vallas publicitarias a favor de la construcción del tercer templo. No sé si sabes que los caracoles con los que se hacía la púrpura para las vestiduras de los sacerdotes y esas cosas que habían desaparecido después del año 70 y todas esas cosas de las costas, eran los que se usaban para hacer esos tintes, pues han vuelto a aparecer después de 2000 años y están proliferando mucho. No sé si sabes que ya se ha hecho una celebración pascual, aunque fuera lógicamente fuera del templo,
Y hay muchas cosas que están ocurriendo. No me quiero detener ahí porque no es el tema de hoy, pero claramente estamos viviendo la etapa final. Y tenemos que estar listos porque si no, no vamos a poder estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando aparezca. Amén. Así que no voy a tocar ese tema hoy, voy a traer un mensaje más bien de exhortación y de ánimo, porque como veo que hay viejos guerreros que estarán cansados del camino, pues yo creo que les va a venir bien. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, tú eres maravilloso. Señor, yo me enamoré de ti, Señor, y nunca he dejado de estarlo. Tú me has dado muchos palos, Señor, me has castigado con un inmenso amor tremendo. Y hoy, después de haber pasado al otro lado, Señor, yo entiendo tu grande amor, tu paciencia infinita y tu misericordia. Y ahora estoy contento, Señor. Yo no me avergüenzo del Evangelio ni me avergüenzo de ti, y les quiero decir a mis hermanos que te amo, Señor, que estoy enamorado de ti. Yo te pido que uses mi ser, Señor, para amar a las personas que están aquí hoy conmigo, a todos estos hermanos, para que nos ayudes a crecer y a perseverar en ti, para que nos ayudes, como decía Tadeo, a permanecer en ti, Señor, porque esa es la clave de la victoria. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Primera de Corintios 15, 58. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y vamos a leer también otro texto, Jeremías 29, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otros textos, otras traducciones dice: para daros un futuro y una esperanza. Quiero decirte que el Señor no se ha olvidado de las promesas que ni me ha hecho a mí, ni que te ha hecho a ti. Y el Señor sigue teniendo un plan maravilloso para tu vida y para mi vida. Y son pensamientos de bien y no de mal, y Él lo que quiere es darte un futuro y una esperanza. Probablemente como el 95%, o quizás el 99% de las personas que llevan tiempo en el Señor, tú estás cansado y estás frustrado. Yo lo que espero que, aunque estés atribulado, cansado y frustrado de remar, o de la iglesia, o de ciertas cosas, o de tu ministerio, no hayas perdido la frescura de tu relación con el Señor. Porque si es así, no hay problema, porque todas las cosas a su debido tiempo van a caer en su lugar. Y las piezas del puzzle van a encajar. Entonces, vamos a ver cómo esto ocurrió también en la vida de Abraham. Yo quería hablar un poquito de la impaciencia, porque cuando las cosas se retrasan un poquito, pues nos ponemos impacientes. Y la impaciencia, pues no es un pecado poca cosa, no es una cosa baladí, no es una cosa nimia o sin importancia, sino que puede ser algo muy serio. Es que soy muy impaciente, es que yo las cosas las quiero para ayer. Pues ten cuidado, porque eso te puede llevar a un desastre y a una debacle, como les ha ocurrido a algunas personas, y como les ha ocurrido a algunos de los protagonistas de la Biblia, del cual hablaremos, entre otros, como Saúl, ¿verdad? El desastre que le ocurrió a Saúl, pues comenzó precisamente con la impaciencia. Entonces, vamos a repasar muy por encima algunos textos, algunas escenas de la vida de Abraham, que nos van a ayudar a situarnos un poquito y a identificarnos con el padre de la fe. No sé si tú sabes que el padre de la fe tenía tan poca fe como tú cuando empezaste. Abraham, el padre de la fe, no obedeció al Señor, obedeció a medias, y el Señor le llamó a salir de su tierra y de su parentela, ¿verdad?, cuando estaba en Ur de los Caldeos, pero le ves en Taré, o en Harán, perdón, con su padre Taré y con su sobrino Lot. Por lo tanto, no había obedecido, ¿verdad?
Es más, si lees con detenimiento la Escritura te darás cuenta de que fue su padre quizás el que lo sacó de la oreja, porque lo vería deprimido por no estar obedeciendo la voluntad de Dios y al final lo tuvo que sacar y se marchó con él. Entonces, el Señor nos ha hecho promesas. El Señor, yo creo que, como a mí, a todos, nos hace dos tipos de promesas. Nos da una promesa estratégica, nos da una lumbrera, ¿verdad?, que es como a los peregrinos antiguamente: lámpara es a mis pies tu camino, tu palabra y lumbrera mi camino. Los peregrinos se orientaban a lo largo a través de las lumbreras. Esa es la promesa principal que Dios te dio a ti, quizás un día que pasaste al altar y oraron por ti y te dieron una profecía y el Señor hizo un llamado y el Señor te dio unos dones, etcétera, etcétera. Y más adelante, pues el Señor ha ido jalonando tu caminar. Si has seguido constante y has venido a comer al altar y has hecho tus consagraciones y todas esas cosas, pues el Señor te ha ido ampliando detalles y te ha ido corroborando en aquella palabra que tú creías que el Señor ya se había olvidado de ella. Pero el Señor nunca se olvida. Él sabe que nosotros, cuando estamos siendo tratados, nos desesperamos. Entonces, cuando es necesario, Él viene y otra vez nos renueva y nos da ánimo para poder seguir adelante. Y de esa promesa, pues el Señor seguramente te hablará del qué, del cómo y el cuándo. Las cosas que Él tiene para ti. El qué, el plan de tu vida, el cómo va a ser ese plan, cómo se va a desarrollar, y el cuándo. Entonces el cuándo lo queremos ya, pero no nos damos cuenta que el Señor tiene que tomarse un tiempo, primero unos años, hasta que nos prepara para poder utilizarlos. Y te tengo que hablar de que, como mínimo, si tú estás siguiendo al Señor en serio y has seguido al Señor en serio, ese tiempo son unos 10 años para estar empezando a poder ser utilizado por el Señor. A veces sí, el Señor nos ha utilizado y quizá levantamos 3 metros o 7 metros de muro y tiramos 7 más adelante, o tiramos más de lo que levantamos. Pero el Señor permite que hagamos esos destrozos porque nos ama y porque sabe que son parte de nuestro entrenamiento. Entonces, Génesis 12, del 1 al 3, nos dice así: pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lógicamente, Abraham ya sabía que para que esto se cumpliera, en el interior, que él no tenía hijo, como sabes, con Sara, pues ya sabía que el Señor, o el primero que pensó, que el Señor le iba a dar el anhelo de su corazón, que era un hijo. Y no sé qué es lo que más anhelas tú en tu vida, pero el Señor, si tú lo has prometido, te lo va a conceder a su tiempo. Y se fue Abraham como Yahvé le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Es decir, a los 75 años, a una edad ya bien madura, es cuando él ya recibe el llamamiento, su promesa estratégica, su qué, su sueño, su plan de vida. El Señor lo había elegido para hacer de él una gran nación, a pesar de que él no tenía hijos. Entonces, vemos que, sin embargo, Abraham, en su devenir y en su caminar a la tierra prometida, como hemos dicho, por su falta de obediencia, pues en lugar de ir hacia el sur, que tenía que haber ido, pues se fue hacia el norte, hacia Harán, ¿verdad? Y es que se llevaba a su padre consigo, y por eso él tuvo retardo, tuvo mora, se tardó, y por eso las promesas del Señor en su vida se empezaban a demorar. ¿Y sabes por qué? Porque Taré, el padre de Abraham, su nombre quiere decir eso, retardo, mora. Él estaba obedeciendo a medias al Señor y por lo tanto la promesa que Dios le había hecho no podría cumplirse porque no estaba en obediencia completa. Tenía que desaparecer su padre, tenía que salir de su tierra y de su parentela. Y a nosotros nos cuesta salir de nuestra tierra y de nuestra parentela, ¿verdad? Sobre todo de nuestra parentela muchísimo. Y el Señor tiene que obrar y llevarnos a través de muchas vicisitudes hasta que
dejamos atrás el mundo, hasta que dejamos atrás nuestra parentela y hasta que estamos en el lugar de obediencia. No sé, el Señor nos dice que tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo, ya sea nuestra esposa, ya sea nuestros hijos, ya sea lo que sea. Y a veces pues eso nos retrasa y tenemos que estar dispuestos a obedecer al Señor cueste lo que cueste y ponernos en obediencia para que las promesas del Señor puedan empezar a cumplirse. Vemos que después de que murió su padre Taré, entonces, la misericordia del Señor, su padre se murió, y entonces él se pone otra vez en camino y desciende, pero como todavía no estaba en obediencia completa porque llevaba a su sobrino Lot con él, se pasa de largo y en este caso desciende al mundo. Quizá tú ya te has santificado, dejaste los pecados groseros que te asediaban en la vida, pero quizás te pasaste de largo y estás en el mundo. Y yo te quiero decir una cosa, si tú estás viendo televisión, todavía tienes el enemigo en casa. La televisión es el enemigo número uno que el maligno usa para no dejarte crecer y para no dejar que el plan de vida del Señor se cumpla en tu vida. Y yo te tengo que decir que yo hace casi 18 años que no veo la televisión y estoy sano. No me he muerto, no me he dado un patatús y me ha evitado de mucha contaminación. El Señor quiere sacarte de tu tierra y de tu parentela y del mundo porque te quiere llevar a un lugar aséptico donde Él pueda bendecirte. Y digo la televisión como ejemplo, a lo mejor en lugar de la televisión tú puedes poner otras cosas. Y quizá dirás que Chema es muy radical. Bueno, el llamado de Cristo es radical para todos y cada uno de nosotros. En función de tu obediencia será tu bendición y será la promesa y la manera en que Dios te pueda usar. Entonces, Lot significa velo, ¿verdad? Cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, dice Corintios. Y mientras tenemos obediencia a medias, hay un velo, como al ciego aquel que el Señor le da el primer toque. Y ves, sí, veo a los hombres como árboles, pero tú tienes una visión, has visto cosas, tienes un llamado, todo eso, pero estás medio groggy ahí porque no distingues muy bien y estás sumido en la confusión, porque todavía no estás en obediencia completa. Y el velo no ha sido quitado de ti, te tienes que convertir al Señor. ¿Y sabes lo que es convertirse al Señor? Y yo me gusta demostrarlo con un gesto. Si yo estoy caminando así, ¿verdad? Y el Señor me dice, conviértete a mí, es que me está hablando con la nuca. Porque convertirse, ¿verdad?, es dar la vuelta y caminar en la dirección contraria. Eso es la conversión, eso es el arrepentimiento, eso es la obediencia completa, eso es obedecer al Señor como a Él le gusta. Entonces vemos que después de Génesis 3, cuando Él se va al mundo, y claro, el mundo a veces te lleva a cometer cierto tipo de pecados, como las mentiras que tuvo que hacer Abraham, o cierto tipo de componendas, porque tienes que justificar tus cosas, pues mientras estés ahí, lógicamente vas a estar sometido a muchas presiones y a muchas tentaciones. Ahora, vemos que en su misericordia después Él se da cuenta que en Egipto se había pasado de largo y nos dice la palabra de Dios que regresó sobre sus pasos, escucha esto, sobre sus pasos, hasta el lugar donde había estado plantada su tienda. Quizás tú te desencantaste, te cansaste y bajaste al mundo, bajaste a Egipto y estás leyendo lo que no debes, estás viendo lo que no debes, estás escuchando lo que no debes, estás en compañía de quienes no debes, pero tienes que regresar sobre tus pasos al lugar de la consagración, al lugar de la santificación, al lugar donde estuvo tu tienda, ¿verdad?, a tu primer amor, a tu santificación completa, a tu consagración completa, a vivir exclusivamente para el que te compró por un precio altísimo que fue la sangre de Jesucristo, para que en cuanto vives ya no vives para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. No eres tuyo, yo no soy mío, no nos pertenecemos, somos esclavos, comprados, y no podemos hacer lo que queramos, no podemos pensar independientemente, no podemos tomar iniciativas, no podemos ir con quien nos apetece, no podemos hacer las cosas más que las que nos permite el Señor. Escucha, lo peor que te va a costar dejar es de hacer lo bueno, las obras de la carne buenas,
porque las obras buenas, lo mismo que las malas, todas vienen del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, del árbol de la moral. El árbol de la vida es un árbol diferente. Nosotros no vivimos por lo bueno o por lo malo, sino por lo que nos dice el Espíritu Santo de Dios que hay que hacer y que es bueno y es malo. Y a veces tú estás trayéndole al Señor naranjas cuando Él te está pidiendo limones, porque lo que quiere hacer el Señor es una limonada. Tú argumentas que le estás trayendo 3 kilos en vez de 1 kilo, pero al Señor lo que quiere es limonada. Entonces, no puedes hacer lo que tú quieras aunque te parezca bien. Tienes que esperar a que el Señor te mande moverte. La nube en el desierto se paraba y ya estuviera parada 2 años, el pueblo de Israel estaba ahí acampado. Y es lo que nos cuesta, estar acampados, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Tú no tienes forma de conocer al Señor hasta que no te quedes absolutamente quieto, hasta que no abandones las obras muertas, las obras de la carne, todo aquello que haces con independencia de Dios, con independencia de la plena obediencia. Entonces, yo te animo a que pienses en quedarte quieto. ¿Cómo vas a conocer que Dios es Dios si tú estás obrando? Si siempre tienes cartas guardadas en tu manga, si siempre tienes que meter tu mano para ayudarle a Dios a darte lo que te ha prometido, y mientras no te apuestes solamente a la casta del milagro, pues no vas a conocer la bendición del Señor. Y el Espíritu Santo se va a sentar en el lugar donde tú te desviaste. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y vas a tener que volver al lugar del desvío, vas a tener que desentenderte de los ismaeles que en tu impaciencia hayas engendrado para regresar ahí hasta que el Señor te diga por aquí. ¿Comprendes esto? No sé si me estás siguiendo o te estoy durmiendo, ¿no? Bueno. Entonces, vemos que ya cuando sube de Egipto y se pone en el lugar de la bendición, pues ahí viene la bendición completa, la aparición de Melquisedec, del sumo sacerdote, que lo bendice plenamente. Vamos a movernos un poquito hasta Génesis 15, del 1 al 6. Dice, después de estas cosas, aquí vamos a ver cómo viene una ampliación o una especificación cuando Abraham se pone en el lugar de perfecta obediencia de las promesas que el Señor le había hecho. Después de estas cosas, fíjate, acostúmbrate a leer la palabra de Dios como la tienes que leer, después de estas cosas. Después de estas cosas. Cuando su tienda estuvo en su lugar, cuando había regresado a donde tenía que estar, cuando el Señor lo había vuelto a bendecir. Vino la palabra de Yahvé a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El Señor aquí le está diciendo que está con él, que es su escudo, que su premio va a ser grande. Esto te ha costado, has tenido que hacer ciertas cosas, has pagado un precio alto, pero no te preocupes porque el premio va a merecer la pena. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. El Señor no le estaba hablando directamente, pero conocía el corazón de Abraham, sabía la queja de Abraham. Mira, Señor, todo lo que llevo andado, he salido de mi país, me he ido a Harán, ahí se me ha muerto mi padre, al final me marché a Egipto, tuve líos ahí tremendos, casi pierdo a mi mujer, casi me quitan la vida por estar con el faraón, después he tenido que volver a regresar, encima mi sobrino me ha causado problemas, me he tenido que desentender de él y todavía no me has dado un hijo, porque él sabía que si va a tener descendencia, pues tiene que tener un hijo. Y se lo echa en cara al Señor. Recuérdale al Señor tu promesa. Eso al Señor le gusta. Que se la recuerde. Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ya estaba pensando que el Señor no iba a cumplir, estaba desesperado, y que quizás el Señor no lo iba a hacer a través de un hijo propio, sino que quizás a lo mejor tenía que ser con el esclavo. Él estaba elucubrando alternativas, en lugar de estar plenamente confiado en Dios. Tú estás elucubrando a ver cómo vas a tratar de ayudarle al Señor a cumplir su promesa. Estás pensando y maquinando continuamente a ver cómo haces para que te den este ministerio, para conseguir esta meta, para hacer esto o lo otro. ¿Verdad que muchas veces hacemos así? Luego vino a él la palabra de Yahvé diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará.
El Señor se lo dice claro: un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El Señor lo hace visualizar a través de una prueba física, a través de algo, cómo va a ser su descendencia. Pídele al Señor que te haga visualizar tu sueño, para que esté vivo, para que esté fresco. Y el Señor no solamente le dio al Señor este pueblo, el Señor es tremendo. Aquí está hablando de las estrellas del cielo, está hablando de la iglesia, que son los herederos espirituales por la fe de Abraham. Pero también el Señor más adelante le habla que su descendencia iba a ser no solo como las estrellas del cielo, sino también como la arena del mar. Y la arena del mar habla del pueblo terrenal, del pueblo judío, que va a ser el que va a heredar esta tierra en el milenio, ¿verdad? Los que estén aquí, ¿verdad? Y heredarán de la tierra. O sea, el Señor, la promesa de la tierra siempre está relacionada con el pueblo judío. Dos tipos de herencia, de descendencia. Por si Abraham estaba desesperado, encima el Señor le amplía su visión y le amplía su mirada, como diciendo: todavía es más difícil de lo que yo pensaba, todavía el Señor me va a dar más. Y es que así, el Señor tiene para nosotros mucho más de lo que pensamos o entendemos. E incluso muchas veces, casi todos nosotros, cuando nos hemos recibido las promesas, nos parece mentira que todos esos sueños algún día se puedan cumplir. Nos parece que Dios no es capaz de realizar todas esas cosas en nuestra vida. Y dice: y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Ahí fue cuando Abraham fue declarado justo, cuando creyó realmente. Entonces vemos que ahí le está diciendo el cómo iba a ser la promesa: con un hijo tuyo, y le está especificando y le está ampliando. Y además como la arena y como las estrellas. Como la arena, eso lo puedes ver en Génesis 32:12. Ahí es donde le dice que también iba a ser como la arena. Entonces, vamos a Génesis 16, avanzamos un poquito más, del 1 al 6, y dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Bueno, aquí vemos como Abraham, después de que ha pasado otra vez otro tiempo y la promesa no se cumple, y desechada la opción B del esclavo, porque el Señor ya le ha dicho que no va a ser del esclavo, que va a ser de un hijo, dice: pues a ver si va a ser con el hijo de otra, ¿verdad? Ya está con la segunda carta, o con la carta ya no sé cuántos, sacándola de la manga y preparando a ver si va a ser por ahí los tiros. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Yahvé me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Ahora estaba impaciente, y viene un mensajero humano que no precisamente le puede traer un mensaje divino, aunque sea su esposa, aunque sea tu pastor, aunque sea un siervo de Dios, aunque sea... pero ¿qué es lo que pasa con Abraham? ¿Por qué cedió? Porque él estaba deseando ceder. Él está impaciente y está deseando. Y entonces cualquier cosa que le dicen, él lo toma como si fuese una palabra de Dios. Pero nosotros en nuestro corazón sabemos que no es una palabra de Dios, sino es un deseo que se ajusta, o es algo que se ajusta a nuestro deseo. Pero te voy a decir una cosa: cuando la voluntad de Dios, raramente coincide con nuestros deseos. Yo te diría que 99,9 veces no coincide con tus deseos. La cruz es así. La cruz nunca coincide con tus deseos, no coincide con tus planes, no coincide con esos, sino que coincide con lo que el Señor tiene premeditado para ti. Entonces, pues vemos que él cede. Y en esto, pues fíjate que le habían pasado 10 años, después de los 75 y 85, ya estaba harto de esperar, ¿verdad? Tú estarás harto también, seguramente, de muchas cosas, ¿verdad? De esperar, y ves que se retrasa y se retrasa y se retrasa. Pero en su impaciencia lo que hace es engendrar un Ismael. ¿Has engendrado algún Ismael con tu impaciencia? ¿Has hecho algo que es un Ismael, que se constituye en tu principal enemigo, que te causa fricciones, que hace que tu vida no vaya con vaselina, sino que vaya con calzador,
que vas soltando chispas por ahí por donde vas, que vas rozando con la gente contra las circunstancias, que las cosas no funcionan, que eso que tú has hecho indebidamente por precipitación ahora te está causando sudores y lágrimas. Como espinas en tu costado va a ser tu Ismael. Te va a flagelar hasta que lo botes, hasta que lo eches de ti. Y hasta que no le devuelvas la pelota al Espíritu Santo y vuelvas otra vez al lugar del desvío. Y tantas veces como te des cuenta de que te has salido del camino, tantas veces tienes que regresar al lugar del desvío y esperar allí que Dios haga las cosas, sin tu ayuda. Cuando tú metes tu manita para ayudarle al Señor, abortas el milagro. Cada vez que metes la mano tratando de ayudar a Dios, abortas el milagro. Dios te tiene que hacer así. ¿Solo me pasan a mí estas cosas o te han pasado a ti? Pues estate dispuesto a echar a tu Ismael, te cueste lo que te cueste. Aunque sea volver a empezar de cero, pero vas a tener que echar a tu Ismael de casa. ¿De acuerdo? Ismael, el hijo de nuestra impaciencia. Yo engendré un Ismael, que como vamos a ver luego, también el Señor le dice a Sara que a él también lo bendecirá a Ismael, cuando el Señor le vuelve a corroborar. Pero bueno, no vamos a adelantar, porque eso viene un poquito más adelante. Entonces, ahí en el versículo 12 vemos que y será un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Ismael iba a estar creando problemas por todos lados y enfrentado a todas las situaciones y a todas las cosas. Génesis 17, del 1 al 8. Israel, Abraham tiene 86 años, pasan otros cuantos años y se planta en 99 nada menos. Yo llevo 18 años esperando algunas promesas del Señor. La última promesa que el Señor me dio proféticamente a través de su siervo Miguel Díez, pues llevo ya 6 años esperándola. Sin embargo, no tengo ninguna impaciencia, porque he aprendido a esperar. El Señor ya me dio tantas veces en el cocoroto que ya no me atrevo a meter la mano. Y ahí es donde quiere llevarte el Señor, a romperte como le rompo yo a Jacob, y a que tengas renguera espiritual para que andes así delante de él ya, rengueante, sin atreverte a tomar decisiones ni hacer nada por tu cuenta. Entonces, 17 del 1 al 8 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Sí, cuando el Señor que está flaqueando, que anda bien, el Señor se le aparece, como se te aparece a ti y a mí, a lo mejor no lo ves, pero sabemos que son apariciones del Señor en nuestra vida, intervenciones sobrenaturales de Dios que nos animan, que nos confortan, que nos renuevan y que nos ayudan a seguir adelante. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Otra vez la promesa, eso, te voy a multiplicar, ahora no te preocupes. Aunque no sea con Ismael, yo te voy a multiplicar. Ya tenía la baraja consumida, Abraham de tanto usar cartas, pero ya se le estaban acabando todas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, se humilló. Y Dios entonces cuando nos humillamos, pues habla con nosotros. Y hace un segundo pacto aquí. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres. No solamente van a tener muchedumbres, más de lo que tú te imaginas. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y aquí es cuando Abraham muere a su ego. Abraham muere a su yo. Abraham es totalmente quebrantado. El asiento de su fuerza carnal es roto. Y por eso dice que ahí estaba postrado y humillado. Y solamente cuando llegamos a este tiempo es cuando puede venir, por experiencia te estoy hablando, que compartimos la muerte, probablemente Getsemaní, la muerte y la sepultura del Señor. Y tiene que venir la vida de resurrección. La inmensa mayoría del mundo evangélico se cree que con la salvación y el bautismo del Espíritu Santo ya está. Y son los dos primeros pasitos en nuestro caminar espiritual. Hay mucho más delante. Y al cabo de los 10 años, como te he dicho yo, más o menos, de tu caminar con Cristo, si has estado obedeciendo, hay algunos que llevan 18 y ya no pueden comer carne ni alimento sólido porque se les han caído los dientes.
Ojalá que el Señor en la visitación traiga dentaduras postizas para este tipo de personas, ¿verdad? Pero ahí es cuando viene la muerte al ego. Hemos lidiado con la carne, hemos lidiado con el mundo, hemos lidiado con el diablo, hemos lidiado con el mundo, y el peor enemigo de todos, que es nuestro ego, cae. Y por fin, a partir de entonces, empezamos a vivir una vida de quietud delante de Dios, una vida donde no nos movemos ya, porque hay algo dentro que se ha roto. El velo se ha rasgado y el espíritu que estaba en nuestro espíritu ahora es derramado. El vaso de alabastro, nuestra alma, nuestra dura fervida ha sido quebrantado y el perfume se derrama e inunda toda la casa. Ahora estás en la vida que es superior a la vida de la resurrección. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que tener una experiencia de muerte, de sepultura y de resurrección. Quizás estés a punto de tener la visita de tu José de Arimatea. Si estás entendiendo y Dios te está dando revelación de lo que te estoy compartiendo, José de Arimatea está por aparecer en tu vida para ungirte para la sepultura. Y eso es una gran bendición, porque estás entonando ya: el miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces podrá venir el gracias, doy a Dios por Jesucristo. Entonces ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces es que Cristo ha sido formado en nosotros. Recién recibimos la semilla cuando somos salvos, y Cristo, nos quedamos embarazados de Jesucristo, y Cristo tiene que crecer dentro de nosotros, porque el bautismo del Espíritu Santo, la función que tiene es llevarnos al hoyo. Esa es la función del bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos entrar en la vida de resurrección y recibir la tercera unción o la doble porción, o como lo que tú quieres. Es poder vivir la vida en el Espíritu. ¿Te has visto una gaviota volar? Fíjate, planea y no mueve sus alas, simplemente se deja llevar por el viento y sin mover el músculo, ella vuela, ella se desplaza, porque se va por el Espíritu. Esa es la vida en el Espíritu. La vida del hombre quebrantado, del hombre transformado. Ese es el umbral de la victoria que nos permite entrar en la vida victoriosa. ¿De acuerdo? Y ahí es donde Abraham entra en Abraham. Lo tenemos ahí, 23 años después, nada menos, el circuncidado, que es símbolo de la circuncisión del corazón, de la que yo te estoy hablando. Lee los capítulos completos, y yo te recomiendo que leas, si quieres, el libro Transformados a su semejanza, de Wasman Nee, que es una bendición tremenda, donde te habla de todas estas cosas que yo te estoy contando. Yo lo leí hace muchos años ya. Entonces, fíjate que Abraham todavía, a pesar de esto, dice: ojalá Ismael viva, porque todavía no veía como siendo ya un vejete tremendo, ya probablemente impotente, y una mujer estéril, y ya una vieja de 90 años, como era Sara, pues imagínate. Él todavía diría: Señor, mejor que pienses en hacer algo con Ismael, porque yo ya no sirvo ni para tacos de escopeta. Eso es exactamente lo que quiere Dios, que tú no sirvas ni para tacos de escopeta. Que todas las posibilidades naturales de conseguir la promesa de Dios se hayan frustrado, y que no quede ya ninguna carta, ninguna posibilidad desde el punto de vista natural de que eso se haga realidad. Entonces es cuando tienes la única carta que interesa, el milagro. Entonces es cuando te puedes estar quieto. Entonces es cuando vas a jugar la estrategia que yo le llamo de Josafat, no hacer nada. Es una herejía preciosa, no hacer nada y dejar que Dios lo haga todo. El cristianismo es Dios haciendo cosas para sus hijos, no sus hijos haciendo cosas para su padre. Eso no es una pasividad, es una quietud expectante que no se mueve más que a las órdenes de su Padre. Y entonces es que ocurren los milagros, entonces es que empiezan a ocurrir las cosas, entonces es que viene la paz, no con Dios, sino la paz de Dios en el corazón. ¿Sabes que Hebreos 11, Mateo 11 nos habla de: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? El Evangelio de la Gracia nos hace descansar, nos da la paz con Dios, deja nuestro cuenta kilómetros a cero, nuestra página en blanco, ¿verdad? Y borrón y cuenta nueva. Pero luego dice: y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy
manso y humilde, porque mi yugo es duro y pesadísima mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tu yugo no es fácil y si tu carga no es ligera, no es la carga que te corresponde, ni es el yugo de Dios, es un yugo del diablo, amigo. Y tienes que desembarazarte de él, tienes que botar el Ismael. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, hay una paz que se nos da y hay otra paz que se busca, la paz de Dios y la paz con Dios, o la paz con Dios y la paz de Dios. Ahí es cuando viene la paz, es cuando viene el gozo. Gozo y paz. Si no tienes la paz, nunca puede venir la guinda, que es el gozo. Y estarás viviendo una vida triste, de depresión, de problemas, de fracasos, de derrotas, porque todavía no has entrado al lugar de la resurrección, todavía no has ido al otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, yo me estoy enrollando demasiado y ya llevo media horita, así que voy a ir terminando. Mira, al fin vemos que en Génesis 15 el Señor le dice, y al final le da una fecha, que es lo que tú estás esperando, ¿verdad? Siempre has estado tratando de sacarle al Señor la fecha, el día. Señor, ¿cuándo me lo vas a dar, ¿Cuándo me vas a dar el marido que estoy esperando? ¿Cuándo me vas a dar el ministerio que estoy anhelando? ¿Cuándo? El Señor te dice, ya te lo daré. Pero nunca te dice la fecha, pero aquí ya te dice la fecha. Y entonces ya te puedes esperar. Aquí viene el cuando la muerta la carne y agotadas las posibilidades naturales, dice, no, yo estableceré mi pacto con Isaac. Bueno, ya bien, no lo hemos leído, pero vemos que entonces después de eso, por fin Sara se queda embarazada y ocurre el milagro y nace Isaac. Y al final, pues lógicamente el hijo de la impaciencia molesta el que se realice el plan de Dios con nuestro Isaac, con el Isaac que nos tiene preparado. Y por lo tanto, como te digo yo, tenemos que desembarazarnos del Ismael para que pueda hacer. Aunque el Ismael, el Señor los usa en la escuela de la disciplina para que aprendamos muchas lecciones espirituales, y en ese caso también es de bendición, como dice aquí, ¿verdad? Génesis 21 del 8 al 13, lo vamos ya más adelante, dice: Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham, como te digo, te estoy comentando, que me he adelantado un poquito. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Si realmente tienes un Ismael todavía, tienes que darle puerta para conseguir el verdadero ministerio, la promesa plena del Señor, el desarrollo íntegro del plan de Dios para tu vida, soltar aquello que Dios no te ha dado y que tú en tu carne creaste o engendraste. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Te va a doler porque a lo mejor Ismael ya tiene unos añitos, te has acostumbrado a él, quizás te ha hecho acomodarte a ciertas cosas, pero lo vas a tener que dar puerta. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. Tu promesa va a ser en Isaac, en lo que Dios te ha dado y no lo que tú has conseguido con tu fuerza carnal. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, etcétera, etcétera, ¿verdad? Abraham obedeció, había aprendido ya la obediencia diligente, obedecer rápidamente. Al principio pues él remonoleaba, como hemos hecho nosotros, pero había llegado a un punto donde él obedecía rápidamente a cualquier cosa que el Señor le mandaba, costara lo que costara. Y el Señor probablemente incluso te llegue a probar con tu Isaac, pidiendo que lo pongas en el altar. Y algunas veces el Señor no va a detener la mano. Algunas veces, en algunos casos especiales. Mi Isaac fue sacrificado en el altar y te puedo decir que fue mi esposa. Yo no me moría por recuperar a mi esposa. Derramé lágrimas tremendas de dolor. Quizá Lito se acuerde de aquellas épocas, ¿verdad? Lito y Manuel Ángel eran mis compañeros en la H de oración y esas cosas, ¿verdad? Y en mi caso
no hubo recuperación. Era un ídolo, el último que yo tenía que vencer. Los afectos muchas veces es lo que más nos ata. Quizá para ti sea el dinero, quizás para otros sea otro Isaac, yo no sé lo que sea. Pero te puedo decir que Dios sanó mis heridas, que yo he tenido paz, que no estoy insatisfecho ni mucho menos, y sé que el Señor tendrá otro Isaac mejor probablemente que aquel, si Él lo quiere, y si no, no me preocupa, porque yo, lo que el Señor me dé está bien, y lo que el Señor me quite está bien. Entonces, también lo dice en Gálatas, echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa la esclava, que es la carne, como te decía, sobre todo las obras carnales, las obras muertas, y los hijos que engendra. Entonces, fíjate que también cuando en Génesis 25 Abraham reparte la herencia, ya sabes que Abraham luego se volvió a casar después de la muerte de Sara, con Cetura, y tuvo más hijos y todo eso, pero se lo dejó todo a Isaac. A los dones, a los otros les dio algún don y alguna cosita, pero los envió lejos de Isaac. Es decir, aleja todo lo de la carne para que Isaac pueda ser bendecido. Apártate de todo eso. Entonces, la impaciencia nos hace engendrar ismaeles que nos van a hacer daño y que vamos a tener que echar. La impaciencia, como te he dicho, le llevó a Saúl a la prevaricación, le llevó a la rebeldía, que es como la adivinación, le llevó a la desobediencia, le llevó a la obstinación, que es como idolatría, le llevó a los celos, le llevó a la violencia. La rebeldía es una cosa del corazón, es algo interno, pero la desobediencia es una cosa de la conducta, es externo, y eso es más grave. Entonces, no seamos impacientes, esperemos lo que tengamos que esperar y pongámonos en el lugar donde tenemos que estar, porque Dios va a bendecir a nuestro Isaac. Entonces, concluyendo, yo te diré, para concluir, las tres palabras que a lo largo de mi camino, o de parte de mi camino, jalonaron mi andadura espiritual. La primera era obedece. Eso, si lo quieres traducir, es permanece. Amar es obedecer, obedecer es amar. Obedece, 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 obedece. Así el Señor lo estuvo diciendo durante unos años. Durante otros años el Señor me estaba diciendo, cuando ya estaba en el lugar de la obediencia, y yo decía, bueno, Señor, ya he obedecido, ya he hecho. Espera, 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 espera. Y después de que ya me harté de esperar, el Señor cambió de ciclo, y cuando ya me había costado esperar, el Señor me empezó a dar algunas cosas y algunos anticipos, y yo quería todo ya, ¿verdad? El Señor decía, gradualmente, 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 poquito a poco, no desesperes. Y yo te digo una cosa, el que realmente confía puede esperar. Si tú no puedes esperar, es que no tienes fe, es que no confías, que todavía estás apostando a otras bazas, todavía tienes otras cartas bajo el tapete o en la manga. Y te voy a dar un atajo que yo aprendí, y el atajo es darse cuenta de que no hay atajo. Tú no pienses que vas a alcanzar las promesas de Dios viviendo como viven las personas del mundo, desobedeciendo, haciendo tu voluntad, lo que te da la gana, sin orar, sin leer la palabra. La palabra es el alimento de nuestro espíritu. Si nuestro espíritu no come, se queda enclenque, se queda raquítico y no vas a crecer. Así que te aconsejo que dejes la televisión y la sustituyas por la Biblia y por la oración. Y te lo aconsejo encarecidamente. Tú sabes que a David Wilkerson, el que fundó Teen Challenge, el primer ministerio de ayuda a los drogadictos, desafío juvenil, antes del Señor llamarle, fue movido por el Espíritu a vender la televisión. Y estuvo 6 meses dedicando el tiempo que antes dedicaba a la televisión a buscar al Señor. Y fíjate para lo que sirvió. Y él se mantiene, es uno de los pocos siervos de Dios que están en la brecha, que sigue sirviendo al Señor, que no se ha dejado arrastrar ni por la superprosperidad, ni por todas las, sino que ahí está centradito. Yo he leído muchos libros de él y ha sido una bendición para mí también. No ha sido el que más, pero un nombre importante. Entonces, date cuenta que no hay atajos, ¿de acuerdo? Y entonces terminar con el texto que hemos empezado de Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,
pensamientos de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Oremos. Señor Jesucristo, eres maravilloso, Señor. Y eres misericordioso y eres paciente, Señor. Gracias, Señor, por no haber rebajado las demandas en nuestra vida. Gracias por no rebajar el listón, Señor. Por favor, no nos rebajes, Señor, los planes que tienes para nosotros, Señor. No queremos un plan B. No queremos conformarnos con menos de todo aquello que tú tienes reservado para nosotros. Señor, ahora queremos descansar en tu gracia y en tu omnipotencia para que tú y solo tú, Señor, nos lleves al punto de la bendición, para que solo tú, Señor, hagas realidad en nuestra vida todo aquello que nos has prometido. Señor, santifícanos y ayúdanos a vivir consagrados a ti. Señor, que no quita todos los pensamientos de que una vida totalmente consagrada es aburrida. Todos los pensamientos de que si no picoteamos algo del mundo, Señor. Señor, tu palabra dice que en ti estamos completos. Y queremos respirarte, queremos comerte, queremos pensar en ti continuamente, queremos vivir en tu presencia, queremos que seas nuestro todo, Señor. Señor, tómanos para ti. Te amamos, Señor Jesucristo. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús.